A Dios. Bueno, en esta mañana quiero predicarle una palabra de Dios y voy a hablar y voy a enseñar y a predicar de temas que son confrontativos en el pueblo de Dios. Óigalo bien. Estos temas al enemigo no le gusta que se hablen en las iglesias. No le gusta. Estos temas el enemigo le molesta que se toquen en las iglesias, en el pueblo de Dios. Estos son los temas que el diablo hace todos los pormenores, óigalo bien, para que no se enseñe, no se predique. ¿Y por qué? Porque él sabe que cuando el pueblo de Dios despierta en áreas de su vida, cambia. Pero no solamente cambia ese hombre ni esa mujer de Dios. Eso hace que pueda cambiar una familia completa, pueda cambiar una generación completa, porque hay una marca, hay una luz que ha llegado a esas vidas. Óigalo bien. ¿Y de qué usted cree que yo puedo hablar en esta mañana? No me adivine, que los adivinos no entran en el reino de los cielos. Óigalo bien, nada más son los profetas. No me adivine, óigalo bien. Nosotros vamos a hablar en esta mañana de prosperidad. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de riquezas. Gracias por el entusiasmo que tienen usted por eso. ¿Usted ve? Por eso es que quiero enseñarle de esto. Porque su espíritu está como medio mongoloqueado así. En eso. Se ha envuelto tanto problema, se ha envuelto en tantas deudas, se ha envuelto en tanta situación, que esa luz en cuanto a la finanza, de conforme a la palabra de Dios, conforme a la prosperidad, no llega a su vida y usted no la deja entrar y usted está desconfiando del Señor. Y le he puesto a este tema arraigado en lo que no se ve. Arraigado en lo que no se ve. Oiga bien, ¿por qué? Porque todo en la Biblia, en conforme al mundo espiritual, no se ve en lo natural. Se ve en lo natural cuando tú comienzas a creerlo y tú lo manifiestas entonces en lo natural. Entonces se ve. Pero lo primero que tú tienes que hacer es verlo en el mundo espiritual. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Cuando el Señor le dijo a Jeremías, ¿qué ve Jeremías? Jeremías le dijo, ve una mata de almendra. Le estaba hablando en el espíritu. Jeremías estaba viendo en el espíritu. Cuando el Señor le dijo a Abraham, Abraham, levanta tu mirada y mira ahora. Yo te voy a entregar toda la tierra que tu mirada alcance ver. ¿Hasta dónde puede ver tus ojos? ¿Hasta dónde? Si tú sales allá afuera o te subes allá arriba, ¿hasta dónde? Va a haber un límite que tus ojos, tu visión natural te va a permitir llegar a ver, ¿verdad? Y si no tiene lente, entonces va a ver menos, pero si tiene lente va a ver un chin más. Y si tiene telescopio va a ver un chin más, pero no va a pasar, hay un límite. Entonces cuando el Señor le estaba diciendo eso a Abraham, le estaba refiriendo lo que Abraham tenía en su mente, en el espíritu, lo que Abraham veía, le estaba hablando de visión. Oiga bien, de visión. Es lo que tú puedes ver más allá del mundo natural, más allá del límite natural, más allá de tu sentido. Dios le estaba hablando a Abraham de visión, le estaba hablando a Jeremías de visión. Óigalo bien. O sea, por eso Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 11:27? La Biblia que voy a estar leyendo van a estar intercaladas los versículos bíblicos. Va a ser Nueva Versión Internacional, textual y Reina Valera del 60, para que sepa. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Hebreos 11:27? Habla de Moisés. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. O sea, dice que Moisés por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Por la fe tú tienes que salir de las deudas. Me voy ya temprano hoy. No. ¿Usted ve? ¿Qué yo le digo? Que dice que se ponen como medio así. Cuando uno toca estos temas, el diablo se encarga como de envolverlo, para que usted no despierte, entonces les roba la semilla que el Señor le da, les roba la prosperidad, les roba la bendición. Dice claramente, ¿qué representa Egipto?
¿Qué representa Egipto? Cuando nosotros leemos y habla la Biblia de Egipto, representa el mundo, representa lo mundano, lo caído representa. Eso representa a Egipto, ¿verdad? Y como Egipto representa lo caído, dice que Moisés, por la fe, sin tener temor, sin miedo a la ira del rey, salió de manera inmediata por la fe. O sea que nosotros tenemos que pantalonarlo y por la fe proponernos salir de toda situación financiera que estamos viviendo, que es incómoda. Por la fe tenemos que pantalonarnos y cerrar el circo que tenemos, ¿verdad? Ese circo que uno lleva, cerrarlo de manera inmediata por la fe. Pero dice que por la fe Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. O sea, cuando la Biblia señala acá que Moisés se mantuvo firme por la fe, ¿qué es lo que significa eso? Que si tú tomas una decisión en esta mañana, si tú tomas una decisión en esta mañana, cual fuese tu decisión para contigo y con Dios, y te mantienes firme, saldrá de tu deuda, saldrá de tu problema, saldrá de situaciones financieras que te arropan, que no te dejan crecer. Pero manteniéndote firme en la decisión que tú tomes. O sea, en la decisión que tú tomes. Por eso dice claramente que Moisés se mantuvo firme. Pero ¿qué hizo Moisés? Por esa fe se enfocó en Jesús. Se enfocó en Él. Por eso dice que se mantuvo viendo el invisible. Se mantuvo firme. O sea que si cuando tú por la fe, lo primero que tú tienes que hacer es tú verte fuera de deuda. Pero tú verte fuera de deuda, tú verte fuera de problemas financieros. Lo primero que tú tienes que hacer es ver tu vida financiera regenerada totalmente. Lo primero que tú tienes que hacer es verte prosperado totalmente. Lo primero que tú tienes que hacer es entender que naciste bendecido, caminarás en bendición y morirás en bendición. Pero eso es por la fe. Eso es por la fe. Lo segundo que nosotros tenemos que entender, ¿cuál es la intención de Dios con relación a la prosperidad en mi vida? ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué hay en el corazón de Dios con relación a esa prosperidad? Tercera de Juan, capítulo 1, dice claramente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, lo que significa que en el corazón de Dios hay una intención. Que el deseo ferviente del Espíritu Santo en una oración constante que no ha terminado, no ha concluido, es que Él tiene ese deseo, que yo sea prosperado en todas las cosas. No, pastor, leyó mal en algunas. No. Dice en todas las cosas. El segundo paso que está en el deseo es que yo tenga que salud. Y usted está aquí y usted me dice salud. Y yo sé que usted se me va a ir a la salud física, y es verdad, ¿verdad? Pero estamos hablando de finanzas. Hay salud financieras. Hay salud financiera. Si me habla de prosperidad y que yo prospere en toda la cosa y que tenga salud, me está diciendo que esa prosperidad esté ligada a una salud financiera, una finanza pura, una finanza con conocimiento, una prosperidad con conocimiento de dónde viene, para qué viene y para qué está en mi mano. ¿Por qué soy prosperado? ¿Para qué soy prosperado? ¿Y por qué soy bendecido? Pero dice claramente en la parte final: así como prospera tu alma. La prosperidad del alma envuelve la renovación de nuestros pensamientos. La renovación de nuestros pensamientos. Por eso nosotros tenemos una mente que funciona con un consciente y un subconsciente. El subconsciente es como un cuarto oscuro
donde está depositado todo lo negativo y todo lo positivo nuestro. Pero ese subconsciente es como una bodega, es como un almacén, es como una bóveda que se alimenta de todo lo que se le deposita. Es cuando usted ve un banco y usted deposita, el banco se alimenta, pero el banco cobra por manejarles la finanza. Así mismo ocurre. En el subconsciente está depositado, ese cuarto oscuro está depositado todos esos malos pensamientos, todas esas palabras negativas que te dijeron tus padres, toda la miseria que pasaste, todo el hambre que pasaste, todo el sufrimiento que pasaste, todo el maltrato que pasaste. Y en un momento determinado de tu vida, el consciente se alimenta de lo que está depositado ahí. Y cuando tú estás atravesando una situación X, relativo a finanzas o lo que fuese, ¿cuál tú crees que es el pensamiento que llega primero? El que está depositado en el subconsciente, en el cuarto oscuro, va y lo toma y te lo trae. Y por eso te llena de temor. Por eso dudas de Dios. Por eso no crees que Dios puede prosperarte. ¿Cómo tú entiendes que Dios puede usarte para orar por un enfermo y tú crees que Dios puede usarte para sanar a alguien a través de ti? Y si tú crees eso, entonces tú tienes que creer que Dios tiene que prosperarte. O sea, sino que Dios tiene la intención, y es su intención de prosperarte. De prosperarte. Por eso el tercer punto que señala aquí, o el cuarto, es así como prospera tu alma. Ahora bien, ¿a qué está ligada la prosperidad? ¿A qué se liga la prosperidad de Dios? Se liga a cumplimientos de principios. Cumplimientos de principios. Si no cumplo esos principios, no podré ver esa prosperidad. Podrá llegar a mi vida, pero se va a disipar totalmente. No voy a disfrutarla como el Señor quiere que la disfrutemos. Por eso dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 13, dice lo siguiente: si pones por obra los estatutos. Número 1, ¿qué es poner por obras? O sea, ¿qué es usted poner por obra? Es usted poner lo que usted sabe, la enseñanza, por obra, vivirla, ejercitarla. Cuando usted va a la universidad, estudia una carrera, usted tiene que poner por obra lo que usted aprendió en la universidad, y de eso usted va a vivir. Amén. Porque eso usted lo aprendió. Dice, poner por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel. Serás prosperado, esfuérzate, cobra ánimo, no temas ni desmayes. O sea, ¿por qué dice aquí claramente la palabra que me esfuerce? ¿Por qué la palabra me dice cobra ánimo? ¿Por qué la palabra dice no desmayes? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tomas la decisión firme por la fe de creer en esto y caminar en esto, será atacado, será murmurado, será criticado, vendrán ataques a tu vida, alguien se levantará para robarte la semilla, alguna duda, algún pensamiento va a venir a tu vida, algún familiar te va a criticar. Entonces dice claramente que cobre ánimo. ¿Cuál es el ánimo? La fuerza. ¿Para qué? Para cumplir la decisión que tomaste. Para cumplir esa decisión que tomaste. Óigalo bien. Otro de los principios. En Segunda de Crónicas también, 26:5 dice: mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. El Señor le dio prosperidad. ¿Cuál es el próximo principio? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Entregarle mi vida a Dios. Estar con Dios. Ser Dios primero en mí. Pensar todo en tiempo en Dios. Entender que la prosperidad que viene a mi vida viene de parte de Dios. Entender que no es mi esfuerzo. Entender claramente que dependo totalmente de Dios. El tercer, cuarto, quinto principio. A mí no me gusta hablar mucho del principio. Me gusta hablar de la Biblia. Pero son cosas que están establecidas para ser prosperados. Dice claramente: encomienda tus obras a Jehová y tus planes tendrán éxito. Proverbio 16.
3/20. Oiga bien, encomienda a Jehová. ¿Qué tengo que encomendar a Jehová? Tus obras y tus planes. Entonces tendré éxito. ¿Sabe lo que está diciendo Salomón? Incluye a Dios en todos tus planes. Incluye a Dios en todas tus obras. Incluye a Dios en todas tus decisiones financieras. Entonces tendrá éxito. ¿En qué tendré éxito? En lo que estoy incluyendo a Dios y en lo que voy a hacer. Por eso usted ve que usted hace un negocio y al principio le va bien y después quiebra, lo engañan y fracasa. ¿Por qué? Porque usted no incluyó a Dios en esos negocios. Usted tomó una decisión porque usted vio que el vecino le fue bien, que el amigo le fue bien y que al otro le fue bien, y pues por vía de consecuencia a mí también me va a ir bien. Eso es una moda. Eso es una moda. Pero sigue diciendo el proverbista, sigue diciendo Salomón: aquel que presta atención a la palabra encuentra prosperidad. Ponerle atención a la palabra cuando leo, ponerle atención. Por eso yo siempre digo a ustedes que hay puntos esenciales en la Biblia que yo me detengo. Cuando la Biblia señala pero, me detengo. Cuando la Biblia señala más, me detengo. Porque son puntos esenciales que la Biblia está llamando mi atención para que yo despierte. Por eso yo tengo que poner atención a la palabra. Y dice: quien quiera que confíe en Jehová será bendecido. La confianza. ¿En qué confías tú? ¿En 5 pesos o en el Señor? ¿En qué confiamos? ¿En qué confiamos? Dice: el que confía en Jehová. O sea, el que confía en Jehová será bendecido. Pero no es yo decir que yo confío en el Señor de boca. No. Es yo confiar en el Señor de hecho, de actitudes y de creencias. Oiga bien, eso es confiar en el Señor. Es depositarme en el Señor. Es creer que Él tiene toda la intención de prosperarme y yo hacer lo que tengo que hacer para recibir esa prosperidad. Pero el más interesante de todo esto es 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, Biblia amplificada. Ese es el más interesante, ese es el que más me choca. Ese yo no sé cómo mucha gente quiere sacarlo de contexto. Yo no sé cómo mucha gente critica estas cosas. Óigalo bien. Dice claramente: porque reconocen más claramente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su asombrosa bondad, su generosidad, su misericordia, que aunque era rico, por ustedes se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo pobre? Si yo soy rico y por ustedes me voy a hacer pobre, ¿para qué? Tiene que haber una intención. Tiene que surgir algo obligatoriamente. Tiene que suceder algo en mi vida. O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿Verdad? Y dice claramente, como leímos al principio, que tenemos que conocer claramente la gracia de Él. Fue una gracia. O sea, es algo que tú y yo no lo merecemos. Es algo que tú y yo, oiga bien, que tú y yo no nos pertenece. No nos correspondía. Pero Él siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. ¿Cuál fue el propósito de esa pobreza? Dice claramente, se hizo pobre para que ustedes pudieran hacerse ricos abundantemente y bendecidos. Eso dice mi Biblia. Dale un aplauso a Jesús. Eso dice mi Biblia. Eso dice mi Biblia. Y yo creo eso. O sea, yo creo eso. Por eso yo nosotros no escatimamos esfuerzo en darle a la obra de Dios. Nosotros no vemos cifra para darle a la obra de Dios. Porque nosotros, mi familia, tomamos decisiones firmes y nos pusimos a ver al invisible financieramente. Y no escatimamos esfuerzo para darle a la obra de Dios. No escatimamos esfuerzo para darle a la obra de Dios.
Óigalo bien. Por eso usted tiene que preguntarse muchas veces, ¿cómo se pagan los locales aquí? Cuando tú no diezmas, cuando tú no ofrendas. ¿Cómo se pagan? Pregúntate. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Cuando hay situaciones que hay que buscar dinero, ¿cómo lo hacen? Pregúntate, ¿cómo terminaron de pagar todos los equipos que compraron para poder transmitir? Pregúntate. ¿Te das cuenta? No escatimar esfuerzo financieramente para contribuir a la obra de Dios significa que yo creo, confío y estoy firme mirando cómo el invisible me prospera financieramente. Por eso, iglesia, no podremos alcanzar la libertad financiera que Dios quiere traer si tus pensamientos no cambian. Oiga bien, respecto a Dios y la finanza. Hay que algo de nuevo en Tercera de Juan. La prosperidad de tu alma. O sea, no podemos ser prosperados financieramente si nuestros pensamientos no cambian relativo a Dios y a las finanzas. No cambian. Si no cambian, se quedan iguales. Si no cambian, no crecemos. Y lo más grande que esto es que el mundo cada día va pasando, todo va evolucionando, pero el que no se esfuerza, el que no cobra ánimo, oiga bien, el que no cobra ánimo se queda. Y el mundo pasó. Y usted se queda. Otros prosperan, otros crecen. Y cuando usted lo ve, entonces usted dice, yo quiero estar como este, pero ya te pasó el palé. Se te fue el tren, se te fue la guagua. No sé si usted me está entendiendo. Oiga bien, hay diferencias en el mundo. Y hay diferencia entre la gente. La gente que prospera y la gente que no prospera. ¿Por qué? Porque hay gente que está dispuesta a prosperar, pero hay gente que no está dispuesta a prosperar. Esos son mediocres de pensamientos. Esos son mediocres de pensamientos. No sé si usted me está entendiendo. Por eso, cuando hablamos de prosperidad, no podemos enfocarnos en dinero solamente. No, porque no hablamos en ese término directamente. Tenemos que hablar de una mentalidad. Es hablar de una mentalidad. Es que usted se enfoque en esa mentalidad. Y una mentalidad trae una creencia. Y una creencia desata una convicción. ¿Voy bien? ¿O me voy? ¿Están aprendiendo? Dale un aplauso a Jesús. Y yo estoy aquí parado predicando y yo percibo en mi espíritu gente con potenciales financieros que están ahí, iba a decir otra palabra pero no puedo, que están ahí sentados pasándole el tiempo con un potencial financiero y están apocados, producto de una mentalidad, óigalo bien, es producto de una mentalidad. Y una mentalidad no es más, que todos lo saben, es una manera de pensar. Es una manera de pensar. ¿Y qué pasa? Que hay personas que tienen mucho dinero, pero tienen una mentalidad mediocre. Por eso esto no se habla de dinero. Esto es un asunto de mentalidad. Tienen una mentalidad mediocre porque piensan y actúan como pobres. Piensan y actúan como miserables. Óigalo bien. Entonces no hay una prosperidad de sus pensamientos, no hay una prosperidad de su alma per se. Óigalo bien. Por eso la riqueza no se mide realmente por la cantidad de dinero que tú puedas tener. La riqueza se mide por la calidad de pensamiento que tú tengas. ¿Te das cuenta? Por la calidad de pensamiento que yo tenga.
Otra vez. Las riquezas no se miden por la cantidad de dinero que yo tenga, sino por la calidad de pensamiento que yo tenga, por el contenido que yo tenga. ¿Y por qué hay gente que no se esfuerzan? No se esfuerzan. No tienen ánimo. Se conforman como están. Porque han entendido que eso es todo en la vida. Y por eso no cambian, no se renuevan. Óigalo bien, óigalo bien. Le estoy hablando de riqueza, Estoy hablando de todas esas cosas. Cuando actuamos y pensamos como pobres, entonces hablamos. ¿Cuál es lo malo de esto? ¿Cuál es lo malo de esto? Que educamos a nuestros hijos en base de la manera que pensamos. Por eso usted sabe que yo le he enseñado aquí que la riqueza se aprende, se transfiere, se hereda, ¿verdad? Y la pobreza se transfiere, se enseña y se hereda. ¿Ve? Entonces usted educa a su hijo en base a la manera de sus pensamientos. Mamá me decía, somos pobres. Y yo desde chiquito le decía a mamá, yo no soy pobre. Me daba. Mamá me decía, no podemos. Y yo le decía, yo puedo. Me daba. Mamá me decía, eso es lo que nosotros podemos. Y yo le decía, creo que podemos más. Me daba. Pero llegó el punto de que eso comenzó a arraigarse en mi vida. Y eso, sin darme cuenta, se lo estaba transfiriendo a mis hijos. Hasta que me amaneció Cristo. Hasta que Cristo vino a mi vida y alumbró todas las áreas que habían sido afectadas. Lo que significa que en su consciente, la bóveda, el cuarto oscuro, el archivo, donde estaba reservado cada una de esas palabras, comenzaron a ser sustituidas por la verdad de Cristo. Por eso, la bendición que llega a tu vida, si no te acerca a Cristo, si no glorificó el conocimiento, pastor, ¿de qué fue lo que me llevó a alcanzar la prosperidad que estamos viviendo? ¿Qué es lo que significa? Que tú tienes que enseñarle a tu hijo y dejarle esa herencia. Cuando hablamos en términos de herencia, todo el mundo se va a cosas materiales. Pero cuando tú te concentras en dejar lo material a tus hijos y mueres, tus hijos nunca van a valorar lo material que tú le dejas. Y hay una disipación entonces de todos esos bienes, porque no tienen el valor y no tienen el carácter para sostenerlo. Dale un aplauso a Jesús. Me voy. Claro. Siéntate con tus hijos, cuéntale cómo tú le creíste a Dios, cómo tú te moviste en fe, cómo de la nada, creyéndole a Dios, tú pactaste con Dios y Dios te saldó la deuda, Dios te sacó del rincón más oscuro de la miseria, de la pobreza y de la escasez. Pero cuéntale cómo fue en la fe que tú un día tomaste la determinación, te concentraste y miraste al invisible. Eso se tiene que quedar arraigado a tus hijos. Abraham
negó a Sara como mujer. Isaac negó a Rebeca como mujer. ¿Dónde eso fue revertido? ¿Por qué Isaac? Me voy temprano. ¿Por qué Isaac pudo sembrar en tiempo de crisis? ¿Sabe por qué? Porque cuando Isaac estuvo en lo más alto de una montaña, él vio cómo Abraham le hablaba de la fe, cómo le decía: tranquilo, hijo, Jehová se proveerá de cordero, quédense ustedes aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos. Y eso se le metió. Conocimiento heredado de la fe. Por eso fue fácil para Isaac sembrar en tiempo de crisis, sin importar la situación, sin importar las consecuencias. ¿Por qué? Porque Isaac portaba un conocimiento heredado de parte de su padre en ese tiempo de la fe. ¿Te das cuenta? Te estoy hablando de prosperidad y te estoy hablando de riqueza. Te lo estoy hablando de los dos. Te estoy hablando, ¿verdad? Es eso. Por eso, en vez de afanarnos por dejarle riqueza, afanémonos por dejarle conocimiento, que mediante la fe alcanzamos lo que hoy tenemos. Porque si no, van a botar lo que le dijimos. Por eso que al principio le dije: cobren ánimo. Y cobrar ánimo en usted, separar los sentimientos, sus voluntades y su deseo, para establecer los deseos de Dios y la voluntad de Dios. Lucas 15:11. Ya estoy terminando, no me preocupe. Lucas 15:11. Vemos la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, tuvo valentía, la cual no tuvo el mayor. Y la valentía que tuvo fue de pedirle al padre su herencia. Oiga bien, de pedirle al padre su herencia. Y el padre se la dio. El hijo perdió todo lo que obtuvo por fe o confianza para pedir. Óigalo bien. Todo lo que obtuvo por fe o confianza para pedir, lo perdió. ¿Por qué? Porque no tuvo el carácter para sostener lo que pidió. No sé si usted me está entendiendo. ¿Qué es lo que significa? Que usted puede orar por una casa, usted puede orar por un carro, usted puede orar por un empleo, usted puede orar por un negocio, usted puede orar por un matrimonio, por una esposa, por un esposo. Pero si usted no tiene el carácter para sostener lo que usted pidió y recibió, lo pierde. Lo pierde. Por eso la prosperidad de Dios, cuando llega a nuestras vidas, si no estamos renovados y no hay carácter, la perdemos. La perdemos. Óigalo bien. Lo que significa es que a nuestra generación hay que enseñarle carácter para que puedan sostener lo que reciben. ¿Y cómo yo enseño ese carácter? Mediante el carácter. Por eso, el carácter es necesario para recibir la prosperidad y las riquezas de Dios. Es necesario. El carácter se hace más firme cuando estoy arraigado en lo que no se ve, pero lo estoy creyendo, porque mi convicción es firme. Óigalo bien.
la riqueza y la abundancia vienen, pero al mismo tiempo viene el poder sostenerla mediante el carácter. Mediante el carácter. Óigalo bien. El carácter es la ciencia, vamos a decirle, para sostener las cosas. El carácter es lo esencial en nuestras vidas para sostener las cosas financieramente. Cuando viene de Dios. Óigalo bien. Por eso fácilmente usted, Dios te bendiga, mi hijo, fácilmente usted pierde el negocio, pierde la casa, pierde el carro, pierde el matrimonio, lo pierde todo por no tener carácter para sostener aquello que Dios le ha dado y aquello que usted ha pedido. Y todo se está fundamentando única y exclusivamente en una mentalidad. En una mentalidad. En una mentalidad. Hasta que usted no saque la palabra de su boca, eso es caro. Usted siempre estará en lo mediocre y estará en lo poco. Hasta que usted no saque de su boca la mental, esa palabra que dice no podemos, usted siempre estará en lo mediocre y estará en lo poco. Los pensamientos pueden llegar, no hay pecado, no hay problema. El problema consiste cuando lo hablamos, nos ponemos de acuerdo con las tinieblas. Cuando lo hablamos, me pongo de acuerdo con la pobreza. Cuando tú ores diciendo, Señor, prospérame, el Espíritu te va a hacer una pregunta. Y yo me voy a permitir hacértela ahora. ¿Me le voy a adelantar al Espíritu? No, me la dice, me la preguntó hace tiempo. ¿Qué tú estás haciendo para que yo te prospere? ¿Qué tú estás creyendo para que yo te prospere? ¿Cómo está tu carácter para sostener la prosperidad que yo te quiero dar? Wow, dale un aplauso a Jesús. Ayer subí un video, no un video, sino una transmisión en vivo, hice un corte rápido. No sé si algunos lo vieron. En la entrega del pastor de Guzmán. Usted ve esa iglesia donde yo estaba, más pequeña que esta, más pequeña que este local. Óigalo bien. Pero con una mentalidad como nosotros. No son iglesias pequeñas, son una iglesia grande en un local pequeño. Y compartimos porque tenemos muchas cosas en común, los pastores y nosotros. Y fuimos invitados, que ellos cumplen 10 años, y nosotros fuimos invitados a su aniversario. Estuvimos un rato con ellos ahí ayer. Fue tremendo lo que vimos. Ese grupo de danza, ellos nos decían que las danzarinas se esforzaban, ajuntaban y compraban para el uniforme. Yo no les voy a decir las cosas que pasaron aquí. Cómo los grupos de adoración se esfuerzan y ellos mismos compran su ropa con un código de etiqueta. Yo no les voy a decir lo que pasa aquí. Es hasta dónde tú quieres llegar con tu renovación de tu mente. Hasta dónde tú te quieres proponer. Óigalo bien. Vemos en Lucas 11, una vez más, 15, perdón. Este es el versículo 11. Cómo el hijo menor tuvo la capacidad y esa confianza y ese atrevimiento para pedirle. En cambio, el hijo mayor le tenía miedo. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de esclavo. Tenía una mentalidad de mediocre. Óigalo bien, tenía una mentalidad de mediocre el hijo mayor. Y muchas veces nosotros oramos a Dios y no creemos la oración que hacemos.
pedimos por prosperidad y no creemos la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo oro por prosperidad, yo tengo que caminar como que ya yo lo he recibido. Yo tengo que hablar